siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. Vamos a ver cuáles son las principales noticias de este lunes 28 de abril. Manifestantes de la antigua orden se movilizan para evitar confrontaciones. Ciertamente, el líder del movimiento conocido como la Antigua Orden informó este domingo que los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del Parque Independencia con el fin de evitar cualquier incidente que ante la llegada de niños al lugar. Nos estamos retirando porque vienen con niños y son dominicanos. Queremos evitar cualquier infiltrado entre nosotros que pueda manipular la situación, expresó Vázquez a la prensa. El dirigente explicó que la movilización fue organizada para trasladar a los manifestantes a un punto distante, minimizando el riesgo de que se produzcan eventualidades que puedan poner en peligro a menores o ser usadas para desacreditar su movimiento. ¿Hacia dónde van? Lo vamos a dirigir lejos del lugar para que no ocurra ninguna eventualidad donde quieran culpar al sentir patriótico de cualquier agresión a los niños, agregó. La Antigua Orden ha estado realizando manifestaciones en defensa de los ideales patrióticos y, según su líder, la prioridad es mantener el orden y salvaguardar la integridad de todos los presentes, especialmente de los menores de edad. La postura de Fedomu a las medidas migratorias del presidente Luis Abinader. Así mismo es. Nelson Núñez, que es el presidente de la Federación Dominicana de Municipios y es el alcalde también de Samaná, respaldó las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para controlar la entrada de inmigrantes indocumentados, especialmente de los haitianos. Núñez destacó que estas acciones, que incluyen fortalecer las brigadas fronterizas, sancionar a quienes faciliten la penetración de migrantes irregulares según la Constitución, y también apoya la medida de fortalecer y crear la verja fronteriza. Esto se ajusta a las leyes dominicanas y busca proteger la soberanía. Además, afirmó que el compromiso de los gobiernos locales de identificar zonas de alta migración irregular y evitar la contratación y alquileres a migrantes sin documentos legales. Las medidas fueron anunciadas durante la firma de un acuerdo entre Fedomu, la Liga Municipal Dominicana y la Dirección General de Migración, encabezada por Abinader. Recuerden que son 15 medidas que se van a estar aplicando, dentro de la cual ya se puso en marcha la semana pasada la de tener a encargados de la Dirección General de Migración en los hospitales, que ha causado bastante revuelo hasta el momento, pero como se ha dicho anteriormente, es con el objetivo de mantener la soberanía y poner orden en la casa. Mi comentario del día va sobre este tema de cómo está manejando el gobierno el tema haitiano. Pues definitivamente que aquí hay una doble moral, porque aquí no es un tema de poner gente en los hospitales, aquí es un tema de reforzar las fronteras. Aquí no son los haitianos que están viniendo para República Dominicana, son los dominicanos que están trayendo haitianos a República Dominicana. Seguimos con las noticias del día. La Defensa Civil recupera el cadáver de una niña de 11 años en el río Isabela. Miembros de la Defensa Civil recuperaron el cuerpo de una niña de 11 años que había sido arrastrada por el río Isabela, próximo a la represa de Pantoja, informó este domingo esa institución. Por el momento no se reveló la identidad de la niña ni el sector en el que residía. Según un comunicado de la Defensa Civil, la búsqueda duró más de 6 horas y además de miembros de la institución trabajaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Pantoja, drones del 911 y agentes de la Policía Nacional. Señora, aquí
el tema de los niños perdidos Ujú. todos los días va en aumento. Ujú. Así es. Aquí se pierden los niños, lo encuentran muertos y chévere, todo continúa igual. Seguimos con las noticias. La policía advierte a la población de intento de fraude electrónico usando su nombre. La Policía Nacional advirtió este domingo que ha detectado una campaña activa de phishing mediante la cual ciberdelincuentes intentan suplantar la identidad de la institución para capturar datos de personas con intenciones fraudulentas. Dijo que el ilícito lo realizan a través de envíos de correos electrónicos fraudulentos. En un aviso colgado en las redes sociales, la policía recordó a la ciudadanía que jamás solicitará informaciones personal, financiera o confidencial a través de correos electrónicos. Si recibes mensajes sospechosos de este tipo, no respondas, no hagas clic en ningún tipo de enlace y repórtalo de inmediato a las autoridades correspondientes, dice el texto. La uniformada también instó a la población a proteger sus informaciones personales y a ayudar a prevenir este tipo de delitos. Bueno, Eso a mí me llama la atención, que la policía simplemente haga un comunicado así, porque eso está a la luz del día en las redes sociales como si fuera legal. Tú ves que te ponen un video que dice, ¿tienes cuentas Banreserva? Háblame. Y tú sabes cuál es el trueque. El trueque es que te 200,000 pesos, 100 tú, 100 yo. Wow. Eso es una locura y eso está a la orden del día. la- Y tú ves esos tigres con dinero en mano, con fajos de dinero. Y Y yo digo, ¿y dónde enseñándolo. están? No. enseñándolo, Es pero una que locura. esto es un país del país de No las mil entiendo. maravillas, el país de las mil maravillas, Así con es. una policía también que la Liga de la Justicia, Ujú. donde no se hace justicia, pero bien, este es nuestro país y así seguiremos, porque no veo nadie que quiera hacerlo diferente. Ven, la primera llamada del día. Buenos días, ¿quién nos habla? ¿De dónde? Yané, buenos días, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto deseo de hoy esa linda mujer? Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. Gracias. Te habla Joselito, Yané. Buenos días, Joselito, ¿cómo estás? Un saludo especial para todas y para todos, discúlpame. Tocando el tema de la migración y de los miembros de la Policía Nacional. Yané, yo siempre he dicho una palabra y no voy a dejar de decirla hasta que me muera. Papeleta, mató a menú, aquí es con dinero que se resuelve todo. Estuve que el presidente viajó al TI ahora, esta semana que pasó. ¿Por qué no le dijo dónde él estaba en la multitud, en el coso fronterizo eso que están haciendo allá, la vaina esa que En están el muro, haciendo? en el muro. En el muro fronterizo. Miren, cada miembro, le voy a decir algo, el que deje pasar un ciudadano haitiano será sancionado y preso directamente. Porque vine a poner régimen aquí, si ustedes no lo ponen, que son las autoridades, aquí son ustedes los que mandan, no soy yo, son ustedes. ¿Por qué no le dijo eso? Porque pasa que aquí, Yané, si tú tienes dinero, pasan 50 haitianos y se componen con cualquier miembro de esos, de los altos rangos. Queremos esto por aquí. Ellos cualquier guardia, cuando ve 100,000 pesos, 200,000 pesos, mire, vea, se olvida de que está ganando un cheque, que tiene una ropa verde, nada de eso. Aquí lo que pasa es con dinero todo. Los haitianos que pasan por ahí con combinaciones de los altos rangos y lo dejan pasar. Aquí vamos a estar con el mismo tema, que tú no quieres que los fulanos... No, los haitianos que están aquí es con fuerza de dinero que vienen de allá para acá. Gracias. Gracias a ti. Seguimos con las noticias del día en las internacionales. ¿Quiénes suenan como posibles papables para suceder a Francisco? Dame un segundito. No te voy a mentir. ¿Qué Ma- te falta? Yo me volé una. Sí. Ay, perdón, sí. Haití brinda apoyo a ciudadanos que desean regresar voluntariamente desde la República Dominicana. Así mismo es. Ellos desean y quieren que sus nacionales sean regresados a su país en condición digna. Y por eso han decidido tomar la medida que implementa un nuevo protocolo de verificación migratoria en hospitales públicos dominicanos, dirigiendo un control para regresarlos. El Consejo Presidencial de Transición de Haití
emitió un comunicado en el que denunció que sus compatriotas estaban siendo maltratados durante el proceso de repatriación. Como respuesta a esta denuncia, el embajador haitiano en República Dominicana decidió que se lograra transportarlo a su territorio de una manera digna según lo establecido, porque por distintos relatos de personas que han sido deportadas dicen que no han tenido una condición digna, que colocaron en algunos momentos a mujeres con niños supuestamente que habían dado a luz hace pocos días y no tenían condiciones en la cual se respetara su dignidad, y por eso han decidido poner este nuevo protocolo. Cabe resaltar que ayer en la marcha que se realizó se pudieron ver estos autobuses para hacer el traslado y que estos lleguen de manera responsable a su lugar, que era algo que nosotros en varias ocasiones habíamos dicho, que si bien es cierto, se respeta la medida de que se ponga orden en la casa, pero cuando se comparaba el método en el que se estaba realizando la deportación en comparación con Estados Unidos, se veía quién recibía, y durante un tiempo aquí lo que se veía que tomaban a las personas, la llevaban a la frontera y la dejaban y nadie le estaba recibiendo. Qué bueno que ya se tiene una manera digna de transportación para que así no se maltrate a estas personas que, como sabemos, muchos de ellos han venido corriendo a la lamentable situación que tiene Haití con todo este caso de violencia y que tienen las pandillas en este territorio, que se está esperando que la mirada internacional se haga cargo y no simplemente diga, ay, mira, en República Dominicana no están cumpliendo un debido protocolo, porque si República Dominicana hubiese tenido en sus manos el modo de solucionar lo que ocurre en Haití, créannos, que hace tiempo ya se hubiese hecho. Tenemos bastante problema aquí en la casa y sabemos que a otros países sí le han permitido modos incorrectos de deportar en su momento. Por ahí hace un tiempo viajaron las imágenes donde encima de un caballo los golpeaban como si fueran todavía la época de los esclavos, pero no es menos cierto que también la sociedad internacional se ha hecho cargo de otras situaciones y le ha buscado solución, o no simplemente poniendo un paliativo como se ha hecho con Haití, lamentablemente, durante muchos años. Seguimos con las noticias del día. Aumento sin precedentes del gasto militar en el mundo desde final de la Guerra Fría. Es a mí que me toca. Tempranito para ti. Y yo pensaba que era Katy. El gasto militar mundial ha aumentado desde finales de la Guerra Fría. Y eso llama a preocupación, porque todos queremos un mundo de paz, no un mundo en conflicto. Entonces, cuando usted ve que esto está pasando, es porque definitivamente aumentan los conflictos en el mundo. El gasto militar experimentó en el 2024 su mayor incremento desde el finales de la Guerra Fría, alcanzando los 2.7 billones de dólares como consecuencia de las guerras y conflictos en curso, según un informe. Los gastos aumentaron, sobre todo Europa y Medio Oriente, revela el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el CIPRI, este lunes. Estos se disparan en un 9,4% en el 2024, el 10º año consecutivo de incremento con respecto al 2023. Esto refleja realmente las altas tensiones geopolíticas, declaró a AFP el presidente de China,
el investigador Xiao Liang, quien hace el análisis desde el programa de gasto militar y producción de armas. Más de 100 países aumentaron sus presupuestos de defensa el año pasado, según este informe, y la factura también tendrá un impacto económico y político, pues los países deben hacer concesiones de sus decisiones presupuestarias. Por ejemplo, hemos visto muchos países de Europa recortar otras partidas presupuestarias, como la ayuda internacional para financiar el aumento de los recursos dedicados al ejército y plantear subir los impuestos o endeudarse también para aumentar, fortalecer no solamente el ejército, sino apostar más a el tema del armamento, de las armas en el mundo. Europa, incluida Rusia, es la región que más dinero ha desembolsado. El gasto militar aumenta un 17%, o sea, hasta 693 millones de dólares. Rusia destinó 149.000 millones de dólares a su ejército en el 2024, un 38% más interanual y un nivel que duplica el 2015. El presupuesto militar de Ucrania aumentó un 2,9% hasta los 64.700 millones de dólares. Aunque esto representa solo el 43% del equivalente de los recursos rusos, Kiev registró el mayor gasto militar del mundo, con el 34% de su Producto Interno Bruto dedicado a defensa. Alemania también se rearma, como otros países que despuntan en Europa. El gasto militar de Alemania aumentó un 28%, hasta 88.500 millones de dólares, superando a India en el cuarto puesto mundial. Por primera vez desde su reunificación, Alemania se ha convertido en el mayor contribuyente, ojo con esto, en materia de defensa en Europa Central y Occidental, indicó la investigación. Los 32 miembros de la Alianza Atlántica, inmersos en un proceso de rearme ante un posible repliegue estadounidense, incrementaron considerablemente esta partida de gastos. Así anda en el mundo con el tema de las guerras. Y tú te pones a oír las cantidades, los montos, los países, y tú dices, pero si emplearan todo esto en razones como ellos mismos viven, la ONU, la OEA y demás, en la paz mundial. No, mira, los organismos internacionales, que son espacios que yo creo en ellos, porque son espacios de diálogo fuera de los territorios, para ver el bosque desde afuera, se han convertido en zona de confort, que sus funcionarios viven de unos salarios de lujos, viajan ¿De lujo? Viajan de lujo, hoteles de primera, aviones en posiciones de primera, y nosotros nos preguntamos. Yo tenía un novio que me decía, yo le decía, ¿y cuándo vamos a acabar con la pobreza? Y él me decía, Yané, él trabaja para un organismo internacional. Si acabamos con la pobreza, van a acabar con los salarios nuestros. O sea, yo me pregunto, ¿esos organismos realmente tienen la intención de acabar con esos males que afrontan en los diálogos mundiales? No, porque además, ¿quiénes son los organismos? ¿Quiénes ponen a los jefes de los organismos? Los países. O sea, los países de mayor fuerza económica son los que deciden quién va a ser secretario general de Naciones Unidas, quién va a ser el presidente del BID, quién va a ser el jefe de la OTAN. O sea, nosotros tenemos ante una ausencia de liderazgo mundial que crea en la paz, en el bienestar social, en la solidaridad. No hay un liderazgo. A la salida de Angela Merkel, para mí que el mundo sufrió un colapso en cuanto al liderazgo, porque la verdad que ¿quiénes son los líderes actuales del mundo? Putin y Trump. Ya tú sabes. Bueno, y tenemos en China, al presidente Xi Jinping. O sea, eso es el liderazgo mundial. O sea, cuando hablamos de Trump y de Putin, hablamos de guerra. Sí, tienen que aumentar, claro que tienen que aumentar, porque quieren hacerlo todo de manera violenta. Estados Unidos quiere hacerlo todo de manera violenta, y no estoy hablando de Trump ni de Putin, el individuo, sino el líder de estados que apuestan a ser ellos los que tengan la hegemonía mundial. Entonces, es cierto lo que tú acabas de decir.
y todos los días vemos cómo esos países más dinero y más dinero y más dinero. Y entonces más pobreza. Y más pobreza, más violencia, menos educación, menos salud. ¿Por qué? Así Porque es. todos esos países, mira, ahora mismo 51 muertos en un ataque nuevo en la zona de Gaza, en la franja de Gaza, y esos 51 muertos ya murieron. Dejan gente huérfana, familia destruida, y por supuesto las guerras lo que nos deja a nosotros siempre es un hedor a podridumbre, Así no es. solamente de la sangre, sino de cómo andan las conciencias de los estados, que en el día de hoy, en el mundo, seguimos peleándonos por la tierra. Es por la tierra, esas guerras en Europa, esa guerra en África, en Asia, en Medio Oriente, es por la tierra. origen es el Porque en la asentamiento, tierra así siguen es. estando las principales riquezas, Ujú. minerales, pero también el dominio de la tierra es el dominio de la gente. O sea, donde yo mando a la gente. Tú dices, no, somos países democráticos y libres. Óyeme, hay una agenda mundial que dice Así es. República Dominicana tiene que moverse de esta manera. Y los dueños de República Dominicana, que no son los 2 o 3 que tienen cuarto aquí, que los 2 o 3 que tienen cuarto aquí son clase media en esos países, Así es. sino que son los que tienen los principales vínculos de decidir porque económicamente se nutren de los países. Entonces, nosotros en el mundo tenemos hoy una realidad que todos los días está creciendo el desamor, la deshumanización, lo que decía el Papa Francisco, un mundo deshumanizado. Entonces, por eso hay tanta inversión en armamento, por eso hay tan poco concepto de la solidaridad, del bienestar colectivo. Y las guerras y el odio y esa lucha por las tierras nos siguen devastando a la humanidad. Seguimos, y por supuesto, un grupo de políticos tontos que se ponen como parte del juego Creyéndose que son parte. para enriquecerse. Exactamente. En América, en América Latina, un grupo de hombres y mujeres que llegan al gobierno en todos los países, y tú los vislumbras, y la mayoría de ellos son títeres que se manejan, que manejan Son manejados por los esa establishment, élite, esas claro. élites, y se creen, y nos creemos nosotros que vivimos en democracia. Así Pero es. bueno, eso es lo que tenemos, y ahí tenemos que seguir navegando. Seguimos con la noticia del día de hoy. ¿Quién suena o quiénes suenan ahora sí como posibles papables para suceder al Papa Francisco? Así es, tras el pontificado de Francisco fallecido el pasado lunes, surge una iglesia católica con una marcada división entre progresistas y conservadores, corrientes a las que pertenecen los hombres de papales, que circulan desde hace tiempo como posibles sucesores del pontífice argentino, aunque todos indican que la opción será buscar a un moderado. Esta es la lista de los 12 papales que más suenan para suceder al Papa Francisco, que sería Pietro Parolin, el más nombrado en las quinielas vaticanas, es sin duda el actual secretario de Estado, Pietro Parolin, de 70 años, un hombre de consenso y difícilmente encasillable entre progresistas y conservadores, lo que podría ser una base importante, conocido por todos los cardenales, gran diplomático que ha acercado estos años la Santa Sede a China y un buen conocedor de todo el Oriente y de Latinoamérica, después de haber sido el nuncio en Venezuela. También tenemos a Matteo Maria Zuppi, la gran opción para los progresistas italianos, que es Matteo Maria Zuppi, de 69 años, actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el perfil más cercano a Jorge Bergoglio por su atención a los más desfavorecidos y a los migrantes, y muy cercano a la poderosa comunidad laica de San Egidio. Aquí tenemos una lista, como ya dice, son 12, no lo vamos a leer todos porque sería muy larga la noticia, pero así usted lo puede buscar en Diario Libre y documentarse de cada uno del perfil de estos posibles papados que tendrían para estar en el cónclave que inicia, me parece que en esta misma semana, Janet. Así es, inicio de semana. Vamos a ver
¿Qué papa? Yo creo que va a venir un papa africano porque ya le tocó a América Latina y vamos a ver qué papa será nuestro nuevo papa. Hay papas, Y habemos sí, papa sí, pronto. y me parece que Italia tiene más de 60 años que no tiene un papado. Pero también, Y también lo están clamando. cabe resaltar que todo este fervor que se le dio en ese momento a un papa latino no es simplemente porque, ay, sí, le queremos dar. Es que, aunque parezca raro, la Iglesia Católica ha perdido mucha fuerza en el continente europeo. No, pero que el continente donde más católicos hay aquí y el país donde más católicos hay es en Brasil. Entonces, que hayan hecho ese giro. De no- hecho, con el Papa, ahora con la gestión de Francisco, creció la iglesia que estaba disminuyéndose. Sí, porque es que yo siento que la Iglesia Católica, en Católica. sentido general, comentaba yo con mi madre, ya yo no soy practicante, de vez en cuando sí voy como en cosas puntuales, primera comunión de mi sobrino, bautizo y cosas como esa. Yo siento que la Iglesia Católica en sentido general no se ha renovado. No se ha renovado. Cuando tú la pones, cuando tú contrastas con la Iglesia Evangélica, que es el referente más cercano. Mira, yo voy a la iglesia evangélica y volví otra vez a ir, y ayer fui a mi iglesia evangélica y yo llegué y no cabía la gente porque había unas obras de jóvenes, unas obras de teatro antes del... Y déjame decirte que me dio gusto ver tanta juventud involucrada. O sea, la iglesia estaba casi llena de jóvenes. Sí, y Evangélicos, ese ¿sí? es el fallo que yo siento que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, Y los grupos de canto son divinos y los grupos de baile. Sí. yo recuerdo que cuando yo venía creciendo, nosotros gracias a Dios tenemos una capilla hermosa, grande, allá en Pedro Bram. Todos los días había misa. Siempre había actividades con los jóvenes y eso fue decayendo a un nivel que tú no te puedes imaginar. Según lo que estás diciendo, el domingo de resurrección murió un tío de mi esposo esa semana anterior y el domingo era lo que hace la gente 9 días. los Los 9 9 días, días. y estaba la misa de 9 días y yo fui, eran a las 4 de la tarde la misa. Y yo me sorprendí, señores, porque yo dije, wow, hay que llamar la atención del ciudadano. Señores, una misa a las 4 de la tarde para el cierre de esos 9 misas de los 9 días. Sí, de este fallecido. Y solamente estábamos los familiares de ese señor, los familiares del fallecido. O sea, te estoy diciendo que ahí no habían 50 personas. Sin embargo, yo fui... La misa estaba vacía. Yo fui a una 9 días también en la iglesia de Arroyo Hondo y me sorprendió un domingo, una misa dominical en la mañana. Me sorprendió, o sea, esa iglesia estaba full de gente. Seguimos una llamadita. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Buenos días. Buenos Buenos días, días. Dionisio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú cómo estás? Estamos vivos, no estamos vivos. Vamos a regalar a desearle todo lo mejor para nosotros, porque todo lo que estamos levantados hasta ahora ya vimos el día ya. Así es. Oiga, hoy fue verdadero día de combate. Un 28 de abril 1965, hace 60 años exactamente, cuando invadió Estados Unidos. 41 con unos marines norteamericanos. Hoy fue que se dio inicio al combate apretado. Aquellos combatientes de la izquierda revolucionaria, los comandos de izquierda hicieron frente al imperialismo yanqui. Qué buena fecha la de hoy para aquellos buenos ignorantes que no saben su historia, que se den cuenta que los últimos gobiernos que hemos tenido automáticamente nos hemos convertido en servir. Tanto que decían, go home Yankee, fuera Yankee de Quisqueya. Nadie habla de eso. Y al mismo tiempo, me da pena y vergüenza decir estas palabras. Haití ahora mismo, estamos hoy preparados diplomáticamente que nosotros los dominicanos. Porque todo el mundo quiere ser embajador y cónsules. Y sin embargo, mira la situación que estamos viviendo. Y tengo deseo de un embajador hablando con respeto al problema migratorio.
Parece ser que solamente quieren sueldo de dólar para vivir ellos. Y solamente un presidente como Luis Abinader es el único que ha salido enfrente, ni canciller, ningún embajador. Está demostrado que los haitianos están mejor preparados diplomáticamente que nosotros. ¡Qué vergüenza, mi pueblo dominicano! Muchas ¡Ay, gracias. República Dominicana, carajo! ¡Ay, Dios mío! Seguimos con las noticias de hoy, lunes 28 de abril. Mira, vamos a seguir un poquito hablando justamente de la marcha que ocurrió ayer. Bueno, concentración donde- de la antigua orden, migración se lleva a haitianos indocumentados. Sí, justamente este domingo se vio un operativo en el Parque Independencia deteniendo ciudadanos haitianos que se encontraban en el lugar sin documentación legal requerida. La acción coincidió con una concentración organizada por el movimiento nacionalista de la antigua orden, aunque como ya habíamos mencionado, vimos que ellos se habían desviado. En la jornada se observaron a diferentes agentes de migración trasladando a los detenidos en vehículos oficiales en cumplimiento de las políticas migratorias vigentes, de las 15 medidas que dijeron que se iban a tomar. Este operativo se enmarca dentro de las acciones de la Dirección General de Migración de las últimas semanas. Y la concentración de la antigua orden, cabe resaltar, yo no sé cómo lo mira mucha gente, yo siento que este joven, a pesar de que, sí, Buenos días, ¿quién nos habla? ¿De dónde? De Jarabacoa para el mundo. Cuéntenos, Ay, ¿cómo ¿quién nos estás? habla? Sí, Martín Martes, oyendo, un no vidente, ¿cómo oyente, estás? mil por mil, muy bien, muy bien, muy bien. Que en CDN parece que en la red de internet está sucediendo algo, y es que yo la sintonizo a través de Alexa, entonces ella se oye unos sonidos extraños, dice, y todo el tiempo es así, y de repente ella sufre como un desperfecto, como si fuera a frizarse, hasta acabar de irse completamente el internet, la emisora. Me gustaría que se corrigiera eso, porque eso no le sucedía, no sé, y se va oyendo. Eso me parece que tiene que ver con la señal del internet. Sí. Bueno, pero vamos a sí, de igual informarse. modo vamos a Ajá. informarlo. Gracias, de verdad. Sí, imagínense, yo como no vidente, nosotros vivimos siempre pendientes con el oído, tú ves cómo eso no se Se desarrolla. desarrolla más. Yo me doy cuenta así, porque imagínense, quizá uno que ve no lo percibe, pero yo más o menos sí lo percibo mucho. Bueno, pues Uy. muchas gracias por Dios tu le sintonía. bendiga. Dios te bendiga también. Feliz lunes. Gracias, igual. Pues bien, como decía, yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los combatientes de la Revolución del 65 y él elogiaba el trabajo que está haciendo este joven que tiene a cargo o es el rostro actualmente lo de la antigua orden, y él dice que pone de manifiesto el sentir de la época de ellos, que no simplemente por el asunto haitiano, sino él decía también proteger nuestra identidad. Yo abogo por una República Dominicana donde... ¿qué tenemos? Sí, Okay. sí. Yo abogo por una República Dominicana que pueda mantener sus niveles migratorios. Justamente el viernes que analizábamos la canción El Pique de Sí. Johnny Ventura, Johnny Ventura. hay una parte que dice que cuando le preguntan al haitiano que cómo le va, él baja la mirada y no contesta nada porque peor es allá. Y estamos hablando de una canción Viejísima. viejísima. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Muy buenos días, amigos. Kiko Sabana Grande Agulla. Que Dios Hola, le bendiga. Kiko. a Kiko, ustedes. ¿cómo tú Buenos estás? días, Kiko. Por la gloria de Dios estamos vivos, esperando lo que suceda. Creo que en el mundo el egoísmo político de poder a los que violan la democracia
nos va a llevar muy mal camino, porque ellos no saben gobernar, no saben dirigir, y al no saber gobernar, al no saber dirigir, violan las leyes estatutarias que tienen los gobiernos del mundo. Los gobiernos tienen que gobernar para la paz, no para la violencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que trafican, estas personas que salen de un sitio para otro, en México lo matan, en México matan miles de personas en los desiertos, miles de personas en los desiertos, porque la gente quiere la mejoría, pero los gobiernos que gobiernan en el mundo no entienden que cada quien debe de buscar su mejoría. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de eso usan la violencia, y al usar la violencia están mandando a que más gente se vayan, porque no saben cómo detener a las personas que van, no aplican las leyes regulatorias, y entonces ¿qué le pasa a la gente? La gente se va de aquí para allá y allá para acá. Y aquí desde un principio, con este problema de los haitianos, se hubiese buscado la forma de que esos haitianos no vinieran aplicando las leyes y no poniendo cuartos desde la frontera hasta donde llega, hasta el final del mundo. Gracias. Entonces aquí los haitianos no estuvieran viniendo tanto. Gracias, Kiko. Que nos acompañen. Ok. Gracias. Señores, la verdad es que ayer domingo pues fue el escenario para los permisos que se dieron para lo que eran las manifestaciones y la manifestación que había de haitianos, pues aunque en principio, porque hay que decir las cosas como son, se había ponderado para hacerla, pues luego se le negó el permiso y la marcha no se dio. Lo que se dio fue la marcha de dominicanos y liderado por la orden, la antigua orden. Y siguen los dominicanos reclamando nuestra independencia, promoviendo nuestra soberanía a través de estas manifestaciones. Lo único es que hay que ver quién tiene real y efectivamente la responsabilidad, si son los haitianos que están viniendo para el país o si son los dominicanos que están trayendo los haitianos al país. Entonces, en ese sentido, nosotros como dominicanos y dominicanas tenemos que reflexionar cómo estamos actuando por intereses individuales, afectando el interés colectivo de un pueblo, su soberanía. Así que cuántos dominicanos irresponsables en diferentes áreas que conforman una mafia de tráfico de personas que hacen que la frontera sea un mercado de quién da más o quién da menos para poder pasar de manera ilegal a ser parte de una comunidad que recibe mucha discriminación en un país donde los negros son blancos y los blancos son blancos. Vamos a decirles a ustedes que llegó la hora de pedirle que nos cambien. De usted que está en el canal 37, vámonos a CDN Radio, porque desde ahora hasta las 7 de la mañana, Marcando el Rumbo se muda para CDN Radio. Así que acompáñenos, Marcando el Rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó